Buenos días. Quiero comenzar esta intervención enviando toda nuestra solidaridad con las víctimas de la guerra y con todo el pueblo ucraniano en estos momentos tan duros y difíciles. Desde Podemos entendemos que ahora lo importante, lo urgente, es parar los ataques, parar las muertes y las pérdidas humanas. La Unión Europea, España, los Estados miembros deben responder a este conflicto con el envío de asistencia humanitaria y habilitando las vías legales y seguras de todas las personas que están huyendo de este conflicto, reforzando los sistemas de asilo y las garantías de derechos en la frontera. Al mismo tiempo, tenemos que poner todos los esfuerzos en impulsar cualquier espacio para el diálogo, para el acuerdo y la negociación. Somos el país del no a la guerra y es un mandato que nos dio el pueblo que debemos cumplir poniendo todos los medios para alcanzar el fin del conflicto. Hay que continuar exigiendo al Gobierno de Rusia que cese el ataque contra Ucrania. El Gobierno de Rusia ha violado la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional al invadir otro país y, por tanto, ahora mismo lo más importante es el fin de esa intervención militar. No es el momento de mayores escaladas militares, es el momento de la política en mayúsculas. Por eso, celebramos que este fin de semana se haya abierto una posible vía de acuerdo, una posible vía de diálogo entre delegaciones de Rusia y Ucrania. Una reunión que se podría llevar en los próximos días en Bielorrusia. Es necesario generar esos espacios de diálogo y es responsabilidad de todos los países potenciarlos y cuidarlos, con mediación internacional, exigiendo la retirada inmediata de las tropas y trabajando para establecer las condiciones de una paz duradera. Al mismo tiempo, creemos que es importante que nuestro país siga siendo, además del país del no a la guerra, el país de la solidaridad, acogiendo a todas las personas que, como decía, huyen del conflicto y dando asilo a todas las personas que así lo demanden. La situación es complicada en el mundo y también estamos preocupados por las implicaciones económicas que puede tener esta guerra en nuestro país, particularmente en los precios de la energía. La insensatez de este conflicto bélico también se demuestra en los graves efectos que puede tener sobre la economía y que pueden lastrar la recuperación. La guerra, en ese sentido, también va a afectar al bolsillo de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, con el encarecimiento del gas, que también puede encarecer el resto de las energías por el diseño de mercado marginalista que tenemos y que muchas veces hemos criticado. Y en este sentido, desde Podemos también estamos valorando qué medidas económicas tendríamos que tomar para que este sinsentido bélico, como digo, no afecte, no lastre nuestra recuperación económica. En cualquier caso, como decía, ahora lo importante es acabar con la escalada bélica, es acabar con la pérdida de vidas humanas y exigimos una vez más a Rusia la retirada de las tropas de Ucrania. Sí, hola, soy Íñigo Duriz del diario.es. Me gustaría preguntarles en primer lugar acerca de las medidas que anunció ayer la Comisión Europea, que anunció que iba a enviar armamento letal a Ucrania y que anunció, entre otras medidas también, el fin de la emisión de 2 medios de comunicación. Me gustaría una valoración al respecto. Y, en segundo lugar, la semana pasada la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que en primavera iba a iniciar un proceso de escucha y me gustaría saber qué papel debería tener Podemos en ese proceso de escucha. Gracias. Le doy primero a la guerra de Ucrania. Desde Podemos creemos que no se puede hacer la guerra en el nombre de la paz. En ese sentido, utilizar los fondos de la paz de la Unión Europea para rearmarse y para aumentar esta escalada bélica, no va en la línea de la destensión y en la línea de encauzar este conflicto por medios diplomáticos y por medios de diálogo. En cualquier caso, nosotros pensamos que ahora lo fundamental es que todos los esfuerzos de la comunidad internacional, desde la ONU a la Unión Europea,
vayan en el sentido de cuidar esos espacios de negociación que parece que se están abriendo y también, efectivamente, lo más importante ahora mismo es la retirada de las tropas y de la agresión por parte de Rusia. También comentaba usted las noticias que han salido en las últimas horas sobre la posible censura de medios rusos como Sputnik y RT, que efectivamente pueden ser medios de propaganda, pero entendemos que es una espiral peligrosa. Yo creo que censurar estos medios puede también hacer que el gobierno de Rusia se atrinchera aún más y, por ejemplo, pues ponga en cuestión la presencia de corresponsales extranjeros en Moscú. Y esta escalada creo que no beneficia a la información ni en un lado ni en el otro. En cuanto a la segunda pregunta, el proceso que comienza Yolanda ahora en primavera, desde Podemos celebramos ese anuncio como la mejor de las noticias y sin duda la vamos a acompañar en todo ese proceso tan necesario para el proyecto de país que queremos construir. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar también por dos cuestiones. El domingo Alemania anunció un aumento considerable de la inversión militar en su país por este conflicto. ¿Ustedes piensan que España debería seguir estos pasos o cerrar esa puerta? Y luego esta mañana, disculpe, Josep Borrell ha criticado a los partidos que se oponen a la OTAN. ¿Qué valoración les merece desde Unidas Podemos? Bien, ahora mismo en lo que está el Gobierno de España es en asegurar la ayuda humanitaria, que llegue la ayuda humanitaria, material médico a Ucrania, y está en asegurar vías legales y seguras para todos los afectados por este conflicto y en buscar una paz duradera mediante las vías de la diplomacia y del diálogo. Creo que esto lo han repetido, creo que todos los actores que forman parte del Gobierno y vamos a seguir en esto. Como decía antes, pues la escalada bélica va en el sentido contrario de la paz. Me hacía también la segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? La de Borrell, sí. Creo que habrá tiempo para reflexionar sobre el modelo de seguridad, para reflexionar sobre la OTAN o cualquier otra estructura militar. Sabemos que este conflicto es un conflicto largo que viene desde 2014, pero yo creo que el papel que le toca a la política no es tanto ahora mismo hacer ese papel de análisis de larga data. Eso es un trabajo que tendrán que hacer historiadores, que tendrán que hacer politólogos. Ahora mismo la política en grande tiene una función que es minimizar el dolor, parar las muertes y parar el conflicto. Y creo que en eso estamos, desde Podemos, buscando las mejores soluciones. Este fin de semana han habido muchas manifestaciones y las manifestaciones han sido contra la guerra. Y creo que los militantes de Podemos, de Izquierda Unida, han salido a protestar contra la guerra. Insisto que habrá tiempo de reflexionar sobre cuál ha sido el papel de la OTAN, si la OTAN hasta un determinado momento ha entorpecido las labores de la paz que también se podían, desplegar desde el continente europeo y si muchas veces ha supuesto un freno para la autonomía estratégica que nosotros siempre hemos defendido que tiene que tener la Unión Europea en un mundo que ya es multipolar. Pero insisto que ahora mismo la prioridad de Podemos y la prioridad del Gobierno de coalición es parar la guerra, es parar las muertes y en eso creo que está la gran mayoría del pueblo español. ¿Qué tal? Buenos días. Por seguir un poco con las valoraciones de las acciones que se están desarrollando, quería saber qué le parece a Podemos las sanciones económicas, las duras sanciones que se están aprobando y luego también ese aviso que lanzó la OTAN que no va a haber tropas en territorio de Ucrania porque no es un país miembro, pero en cuanto consideren que hay una agresión a países aliados sí que van a activar el artículo 5. Quería saber si creen que ese aviso es aconsejable en este momento. Gracias. Bien, ahora mismo la prioridad es frenar las muertes
y la importancia es, y la clave yo creo que es construir espacios de diálogo, el llamamiento a la retirada de las tropas rusas en Ucrania y no continuar con esta escalada militar insensata que está provocando pues tanto dolor. Se han articulado respuestas en el seno de la Unión Europea y nosotros creemos que tiene que haber respuestas a esta agresión, pero hay que analizarlas una por una. Por ejemplo, sabemos que hay sanciones que en el pasado no han servido, hay sanciones que muchas veces recaen sobre las infraestructuras que arruinan, digamos, una región. También se han, por ejemplo, implementado sanciones muy duras contra Crimea que no han servido para nada y que pagan las poblaciones. Y hay otras sanciones que se pueden poner a oligarcas, al poder económico ruso, que pueden ser más efectivas. Bueno, muchas veces se pone el acento en los bancos rusos y no se pone el acento en oligarcas pues que, por ejemplo, están financiando a equipos de fútbol en la Premier League en Gran Bretaña y tendríamos que hacer, ¿verdad?, un mapa completo de dónde tienen que ir las sanciones. Pero creemos que, como principio general, las sanciones que van enfocadas al pueblo, ¿no?, y a aumentar el sufrimiento en el pueblo, pues no solamente es que no son justas, ¿no?, desde un punto de vista humano, sino que muchas veces pues no tienen el objetivo que se persigue y, por tanto, nosotros seguimos en esa prioridad, en acabar con la escalada militar y, desde luego, que las medidas que se hagan tengan en cuenta también el sufrimiento de todas las poblaciones, la ucraniana, pero también la rusa. Hola, buenos días, portavoces. A mí me gustaría preguntarles en qué punto queda las reformas que quedan pendientes en el año y medio, año y 9 meses que queda de legislatura, sobre todo las reformas económicas después de la crisis que parece que viene. Gracias. Si quieres. Bien, este conflicto bélico, este sinsentido bélico, sabemos que puede afectar a nuestra economía, puede lastrar la recuperación en la que estábamos y por eso es importante, como decía, que el principal objetivo que se marque Europa sea acabar con el conflicto cuanto antes. No alargarlo, no incrementar el dolor, sino buscar los espacios para el diálogo y para la negociación lo antes posible. Y además de eso, pues sabemos que aunque acabara ya, va a tener implicaciones económicas en el corto y medio plazo, va a llegar al bolsillo de las familias y de las pequeñas empresas y por eso nosotros también entendemos que habrá que articular respuestas a nivel europeo, pero no solamente a nivel europeo, también a nivel del país. Una de las primeras, resortes que se pueden disparar es el precio del gas, que sabemos que por el diseño del mercado marginalista pues puede hacer que suban todos los precios de la luz. Recordemos que el mercado marginalista lo que hace es poner el precio de la energía más cara, bueno, pues equiparar el precio del resto de energías. Y para eso, pues seguimos insistiendo en que tenemos que abordar la reforma de nuestro sistema del sector eléctrico. La semana pasada, ustedes saben que presentamos, bueno, pues una proposición en el Congreso para la creación de una empresa pública de energía. El Partido Socialista votó en contra, pero vamos a seguir insistiendo en el resto de medidas que hemos señalado. También en la bajada del IVA al 10% en los suministros básicos, que se presentó en ocasiones como algo puntual, pero que nosotros queremos que sea permanente, y también con ese aumento del impuesto de sociedades a las grandes eléctricas para que con lo que se recaude se pueda bajar la factura eléctrica de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Creo que son debates que van a estar encima de la mesa y que este conflicto ya estaban encima de la mesa y que este conflicto con Ucrania, si cabe, puede agudizar más y nosotros seguiremos trabajando para que no afecte y, sobre todo, para que la factura de la luz baje.